Bueno, profe. Entonces decíamos, tenemos la expresión para la presión parcial de A en función de la presión total, que es igual a la presión inicial de A menos 1, es B sub A, es el número estequiométrico de A, dividido 2, que es el delta N, 3 moles al final menos 1 mol de reactivo, me da el delta N. ¿Por qué? Porque tenemos que el éter me daba metano más monóxido más hidrógeno. Son 3 moles. Menos 1, me quedan 2 moles el delta N. O sea, la variación de moles es de 2. Esta es la presión total a los 780 minutos y esta es la presión inicial. Eso me va a dar la presión de A para cualquier presión total. Yo si acá introduzco la presión total en un momento dado, me va a decir cuál es la presión parcial del éter. Bien. Yo tengo las siguientes consideraciones. Para tiempo cero, la presión parcial de A es igual a la presión A sub 0, la presión inicial. Igual a 310, porque todo al comienzo es todo éter. Entonces la presión de 310 corresponde únicamente a éter. Bien. Para tiempo 780 minutos, yo voy a tener que la presión parcial de A va a ser la que calcule con esta fórmula. Acá va 310, haciendo esa operación me va a dar este PA. Bien, yo tengo la velocidad de reacción, es la constante de velocidad por una forma de medir la concentración de éter, es la presión parcial del éter. Bien, reemplazando presión inicial por 1 menos conversión de A, obtengo la ecuación de velocidad que después tengo que integrar. Al integrar voy a tener dos constantes. Una constante es la constante de integración, que tengo que para tiempo cero, PA es PA0. Con eso voy a obtener la constante de integración. Pero por otro lado tengo la constante K de velocidad de reacción, que la voy a tener con estos datos. Para la presión que calculé acá, se produce en el tiempo de 780 minutos. Bien. Como tengo eso, ya puedo calcular PA en función del tiempo. Fíjense que las otras, las moles de estas sustancias por cada mol de éter que se descompone, se va a obtener un mol de cada una de esas sustancias. Desde el punto de vista molar, cada una de ellas va a tener la misma cantidad. Pero las presiones parciales van a ser distintas. ¿Por qué? Pues la presión parcial de cada una de ellas va a ser la presión parcial de A dividido 3. O sea, PA0XA dividido 3. Vamos a poner P metano va a ser igual a P éter, poner un E, éter inicial por el X para el éter dividido 3. Bien. ¿Por qué? Porque el aumento de presión, ¿sí?, se debe a la suma de las presiones de metano más monóxido más hidrógeno. ¿Está? ¿Sí? La presión total es la suma de estos tres más el éter que queda. Entonces, la presión para el metano va a ser la descomposición del éter dividido 3. Lo mismo para el monóxido, lo mismo para el hidrógeno. La presión total la vamos a obtener de acá.
La presión total en el tiempo lo vamos a despejar de ahí poniendo PA en función del tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Está? Sí, sí, se entendió. Bien. Entonces, eso corresponde a este problema 2. Bien. ¿Cuál era la otra incógnita? ¿El problema 4? Gaseosa, un reactor de 100 litros operado a esta temperatura, las reacciones de primer orden respecto de A y de B, debe ser segundo orden global. Una mezcla contiene 40% de A, 60% de benmoles, se carga en el reactor hasta que la presión inicial hasta una presión inicial de 2 atmósferas. A 250 grados centígrados la constante de velocidad de reacción es esta, litros sobre mol minuto. Si esto corresponde a una reacción de segundo orden, así que la velocidad global es de segundo orden, primer orden de A y primer orden de B. La curva de operación adimensional del reactor, sí. Las dudas en cuanto a esto es en fase gaseosa, tenemos el volumen, tenemos la temperatura, tenemos la presión, y como tenemos volumen, temperatura y presión, podemos calcular la concentración. ¿Sí? Podemos calcular las presiones parciales. Tenemos que la presión inicial es de 2 atmósferas, eso por 0,4 me va a dar la presión parcial de A inicial, y 2 por 0,6 me va a dar la presión parcial de B, porque es porcentaje molar. Entonces el porcentaje molar por la presión total me da la presión parcial. Tengo la constante de velocidad, litros mol minuto, puedo calcular el número de moles, porque tengo, a ver, yo no sé, vamos borrando esto y vamos viendo lo que sería el 4. Dice 4. A más B me da C. Tengo que P sub 0 es 2 atmósferas. Presión parcial de A inicial es 0,4 por 2 atmósferas. Presión de B inicial es 0,6 por 2 atmósferas. Números de moles, bueno, N va a ser P por B sobre RT, número de moles, para cada una de las especies. Es decir, Na va a ser PAB sobre RT. Tengo el número de moles, tengo el volumen, tengo la concentración. La concentración de A va a ser Na sobre B, la concentración de B va a ser Nb sobre B. Bien, así que puedo trabajar directamente con concentraciones, sobredividiendo, y me queda PA sobre RT, PB sobre RT. Tengo las concentraciones iniciales. Es decir, CA0, PA0 sobre RT, CB0, PB sub 0 sobre RT. Bien, tengo la ecuación de velocidad, menos RA es igual a
bueno, menos dCA a dt, igual a la constante que me da, la constante de velocidad de reacción, por CA por CB. CA es CA0, 1 menos XA, CB0, 1 menos XB. ¿Está? Tengo que XA CA0 va a ser igual a XB CB0. Bien, es decir, lo que reacciona de A es igual a lo que reacciona de B. Bien, en cada momento, A más B. ¿Sí? Entonces XA CA0, porque CA0 y CB0 son diferentes. Entonces yo tengo que XB es igual a XA CA0 sobre CB0, que es lo que reemplazo ahí. CB es CB0, que es dato, 1 menos XA CA0 sobre CB0. Bueno, se puede seguir trabajando esta expresión, pero ya puedo reemplazar acá y hacer el cálculo. Bien, ya puedo definir concentración A en función del tiempo y no sé qué otras cosas me pide. Las concentraciones en función del tiempo y, a ver, ¿me van siguiendo con este? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Concentraciones. Calcule, determine y grafique la curva de operación adimensional del reactor en XA en función del tiempo. Determine el tiempo de reacción necesario para obtener una conversión del 80%. Bueno, tengo ahí la curva. Si tengo la curva en función del X, puedo reemplazar el X por 0,8 y calcular el tiempo. La presión del reactor a una conversión del 0,8%, bueno, va a ser la presión parcial de cada componente. Fíjense que acá tengo que la presión va a bajar. Pues tengo 2 moles al comienzo y 1 mol al final. El delta N, el delta N va a ser 1 menos 2 menos 1. Bien, si nosotros queremos analizar la presión parcial de A, va a ser presión parcial de A 0 menos 1 o más, vamos a poner menos 1 sobre menos 1. El menos 1 de arriba es el B sub A. El menos 1 de abajo es el delta N. Bien, por P total en un tiempo dado menos P sub 0, que es 2 atmósferas. Bien, entonces aquí la presión parcial de A va a ir aumentando porque la presión total va a ir disminuyendo. Bien. No va a ir aumentando, va a ir restando, mejor dicho. Pues esto va a ser 2 atmósferas, pero esto va a ser menos de 2 atmósferas. Bien, entonces acá me tiene que dar positivo para que con este negativo a PA0 le esté restando algo, algún valor. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, sí. Podemos aplicar la misma ecuación para B y para C hacer, para C hacer lo mismo. Bien. Para C hacer lo mismo. Nada más que B sub C va a ser más 1.
delta n va a seguir siendo menos 1, y menos por menos más, para C se va a ir sumando. Si surge algún inconveniente durante el cálculo, me avisa. Bueno, profe. ¿Tienen alguna otra duda? No, por ahora no. No, profe. No, no, profe. Bueno, yo voy a continuar un rato más conectado, y hasta las 8:30, no sé qué hora es.